¿Qué está pasando en el mundo? Siguen las tensiones entre China y Estados Unidos, en la que hay noticias de que China tiene bases de espionaje en Cuba. Estas revelaciones ponen grave la situación entre las dos potencias. ¿Qué podría causar? El gobierno de Cuba niega estas afirmaciones que realiza Estados Unidos, en la que quiere incrementar más las tensiones hacia Cuba, afirmando el rechazo de toda presencia militar en Latinoamérica. Tratan de poner más sanciones a Cuba por estas declaraciones falsas. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Al principio del programa hablábamos de la posibilidad de que en Cuba tenga lugar una base de espionaje chino. Bueno, esta situación, al menos por ahora, fue desmentida por el gobierno cubano. El gobierno de la isla dio a conocer que no es verdad, que eso no estaba operando en su territorio, descartando, ¿no?, una hipótesis, severa, contundente y que generó conmoción también. Cuba negó de manera categórica la información del diario The Wall Street Journal, que afirma que su gobierno firmó un acuerdo con China para permitir la instalación de un gran centro secreto de espionaje. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosio, aseguró en una declaración a los medios que se trata de información infundada, de calumnias y falacias para justificar las sanciones de Estados Unidos. Agregó que el gobierno cubano rechaza toda presencia militar en América Latina y el Caribe, incluida la estadounidense en Guantánamo. De esta manera, y según información de este diario estadounidense, el centro permitiría interceptar comunicaciones a nivel regional. Por la instalación de esta infraestructura, de la que no se aportaron localizaciones ni más datos, Cuba percibiría como contrapartida miles de millones de dólares. Esto fue desmentido por ahora por parte del gobierno cubano. Voy a Miami con el analista político Jorge Dávila, a quien le doy la bienvenida para que nos dé más detalles de este supuesto espionaje chino. Jorge, ¿cuál es tu primera lectura de esta situación? Bueno, Rey, gusto de tenerme en tu programa. La primera lectura es que hay confusión respecto a esto. No solamente por la elaboración del artículo inicial que fue revelado en el Wall Street Journal, que no tenía, es decir, lógicamente un periódico sabe que no puede revelar las fuentes de inteligencia, pero esas fuentes de inteligencia se vuelven turbias a veces y el Pentágono ha negado la realidad de ese reporte. John Kirby también, y por supuesto La Habana ha negado que ese reporte sea fidedigno. Eso queda dentro de los canales de la inteligencia y de la alta política, pero se ha negado desde el Pentágono, desde la Casa Blanca, John Kirby, y el viceministro cubano Carlos Fernández de Cosío, hoy a eso de las 4 de la tarde desde La Habana, negó rotundamente esto que fuera cierto. Ahora, Jorge, es innegable esta tensión entre China y Estados Unidos, pero veo que en el medio queda la isla caribeña, queda Cuba en el medio de esto, justamente en este espionaje y en estas tensiones que hay entre ambos lados. Sí, Rey, por supuesto. En la narrativa de la situación actual podemos comparar a Rusia y Ucrania, que están en guerra en este momento, en China y Taiwán, que pertenece a la soberanía china según un acuerdo con Naciones Unidas y con Estados Unidos del año 73 o 78, no recuerdo bien, y Cuba está cerca de Estados Unidos, de manera que hay un paralelismo. Hay una tensión creciente con China, entre Estados Unidos y China, por la rivalidad que se va desarrollando de acuerdo a los propósitos de China de construir un mundo multipolar donde Estados Unidos no sea el único hegemónico, y Cuba está en el medio necesitada de ayuda, así que todo puede conformar o una verdad muy importante o un cuento muy bien formado. Porque quizás exagere, no sé, pero voy a aprovechar que te tengo y sobre todo tu experiencia, pero todo esto me recordó, no sé, fue como un déjà vu, me recordó pues aquellos hace 60 años, bases militares rusas en Cuba, la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, el campo socialista en aquel momento, y ahora, estamos hablando de otras condiciones, por supuesto, pero tal parece que esa Guerra Fría, o podría ser una Guerra Fría tecnológica, no sé, pero ¿a ti qué te resulta esto? Me resulta lógico en el desarrollo de las relaciones internacionales como están. Hay una guerra en Ucrania,
que los rusos dicen que están ganando y los ucranianos en Estados Unidos dicen que están ganando los ucranianos. Uno no sabe ciencia cierta lo que está sucediendo allí, y estamos también en el diferendo Cuba y Estados Unidos. Mira, este reportaje con intención o sin intención va dirigido exactamente contra China por la tensión que hay entre China y Estados Unidos. Recordemos el globo meteorológico o el globo espía, que lo derribaron Estados Unidos, y se ha mantenido todo este tiempo en el ambiente de las personas que dicen que China es un enemigo. Yo creo que China es un enemigo de Estados Unidos, decididamente. Es una potencia económica que ha crecido y está retando el poder de Estados Unidos. Sin embargo, el globo chino, cuando entró por Alaska, el jefe del NORAD allí dijo que no había peligro, y posteriormente yo no recuerdo haber visto ninguna información convincente de que ese globo fuera un globo espía, como se dice tanto en la prensa, etcétera, etcétera. Yo no lo he encontrado, puede ser que sea posible, y esto alimenta la pugna entre Estados Unidos y China, y sobre todo en el caso de Cuba, que es el punto menos importante en el resto de Estados Unidos, pero aquí en la Florida es muy importante. Alimenta el hecho de que no se conceda la salida de Cuba de la lista de estados terroristas, cosa que es favorecida por muchos políticos, muchas personas serias políticas en Estados Unidos, porque si Cuba está en la miseria, ¿cómo va a ser un estado apoyador del terrorismo? Esto lo hizo Trump como una medida de ganar votos, etcétera, etcétera, y más de 200 medidas que hizo, que Biden no ha quitado ninguna. Sus intenciones tendrá. Así mismo es, Jorge, y no hay que perder de vista también que China, por supuesto, ha estado pues ampliando su colaboración y sus relaciones con países de América Latina. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Siguen las tensiones entre China y Estados Unidos, en la que hay noticias de que China tiene bases de espionaje en Cuba. Estas revelaciones ponen grave la situación entre las dos potencias que podría causar. El gobierno de Cuba niega estas afirmaciones que realiza Estados Unidos, en la que quiere incrementar más las tensiones hacia Cuba, afirmando el rechazo de toda presencia militar en Latinoamérica. Tratan de poner más sanciones a Cuba por estas declaraciones falsas. Un evento que ha impactado el mundo. Una señora revivió en su funeral. Los médicos que la trataron la declararon muerta. Ya tenía toda la documentación del funeral. ¿Qué sucedió con esta mujer? Los mismos familiares se dieron cuenta cuando estaban acomodando y llorando por ella. Se dieron cuenta que se movía dentro de la caja. Todos reaccionaron espantados y rápidamente pidieron ayuda, asistencia médica. La sacaron de la caja y rápidamente la llevaron al hospital. Ahora surge la duda: ¿qué pasó? ¿Cómo revivió la señora después de horas declarada muerta? ¿O fue un gravísimo error de los médicos? Te invito a ver el video. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció cárcel para los corruptos. Duro mensaje que dio el presidente, en la que causó revuelo en el ámbito político. La construcción de una cárcel para los corruptos. Esto produciría graves tensiones en el interior del país y críticas de organismos internacionales. Nayib Bukele, uno de los presidentes con mayor aceptación de la población en Latinoamérica. Estas nuevas medidas son para combatir la corrupción en las instituciones y así dejar de proteger y favorecer a los grupos criminales. Ya lleva 4 años en el poder y venció a los grupos criminales. Ahora quiere enfrentar otra guerra a los corruptos que los protegían y mantenían la impunidad en el país. Con la construcción de esta nueva cárcel, Nayib Bukele va con todo. Quiere limpiar El Salvador para que la población viva con tranquilidad y se desarrolle en su país. La oposición ya dio su rechazo a estas medidas drásticas. No te pierdas el próximo video, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.